escucha? A ver, otra vez, porque como que estaba distraído, ¿no? ¿Cómo están? Qué bueno. Es que siempre nos dicen los que nos ven en el internet, no, siempre contestan bien fuerte los hermanos. Entonces ahora estaban quedando mal, pero ahí está, ya están mejor, reivindicados. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículos del 6 al 9. Este es el tema número 38 de la serie Hechos, la Iglesia y su misión. Hoy vamos a abarcar desde el versículo 6 hasta el versículo 40. Voy a tratar de ser breve, pero creo que el Señor tiene muchas cosas que hablarnos. Es maravilloso poder estudiar la palabra de Dios así, yendo versículo a versículo. De esta manera, pues nos libramos de esa acusación de, el pastor lo dice por mí, ¿no? Pues ahí tocaba hablar de esto y si le cae, pues hay que corregir ese asunto, ¿no? Pero es una bendición hacerlo así. El Señor va a hablar a nuestro corazón de muchas maneras, así como lo hace siempre. El título es La guía del Espíritu Santo, es el título de la enseñanza. Vamos a leer de los versículos 6 al 9 como base y de allí vamos desarrollando desde el 6 en adelante otra vez. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias. Queremos pedirte en este momento una vez más que nos hables por medio de tu palabra, que des, Señor, a mi mente claridad y que pueda hablar, Señor, de acuerdo a tus sanas palabras, de acuerdo a tu sana doctrina. Es mi deseo, Señor, poder transmitir tu palabra de forma clara, sin adulterar, sin ponerle ni quitarle, simplemente lo que tú tienes para hablarnos y dejar así que tu Espíritu obre en los corazones de cada uno de quienes han venido dispuestos a recibir tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición de estar reunidos. Gracias por esta etapa que hemos vivido en este horario. Y gracias por la etapa que continuaremos a partir de la próxima semana en un nuevo horario, Señor. Sabemos que es todo para bien, todo con el propósito de que tu iglesia sea edificada y bendecida y que más personas vengan al conocimiento de tu voluntad. En tu nombre, Jesús, ponemos este tiempo. Amén. Amén. Un tema muy popular en el siglo XX, siglo pasado, que no tiene mucho que terminó, fue el tema del Espíritu Santo. Quizás si tú te convertiste en el siglo pasado, soy fuerte, ¿no? En el siglo pasado, bueno, digamos, sí, eso es, en el siglo pasado, si tú te convertiste en ese tiempo, entonces fuiste parte y fuiste testigo de la proliferación de un tema entre la cristiandad. Este tema es el Espíritu Santo, ¿no? Se han dado muchas enseñanzas, muchas conferencias, se han hecho muchas cosas a nombre del Espíritu Santo. Y es cierto, los grandes teólogos y los padres de la iglesia no profundizaron demasiado en el tema del Espíritu Santo. Lo hicieron en otras cosas y como que fue la tarea del siglo XX, a partir de allí, el profundizar y hablar mucho del Espíritu Santo. Sin embargo, se cayeron en muchos abusos, se cayeron en muchos errores también. Y el punto es de que ese es un tema popular, ha sido un tema popular. Libros como Buenos días, Espíritu Santo, usted lo escuchó o lo leyó a lo mejor. Otro más reciente, En honor al Espíritu Santo. Fueron muy populares, ese tipo de literatura con esos títulos fueron muy, muy populares. De hecho, hay un comentario en internet acerca del libro Buenos días, Espíritu Santo, es la reseña de este libro. Dice, cuando Buenos días, Espíritu Santo entró en escena, de inmediato alcanzó los primeros lugares de popularidad y ventas y redefinió el pensamiento del creyente acerca de su relación con el Espíritu Santo. Bueno, si esto es verdad, entonces hay mucho que enseñar acerca del Espíritu Santo y derribar toda la falsa enseñanza que hay, ¿no? El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la divinidad. La función del Espíritu Santo en el pecador, en el no creyente, según Juan capítulo 16, versículo 8, es convencer al hombre de pecado. Esa es la función de la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo. En el no creyente, su función es convencerle de pecado. Jesús mismo lo dijo en Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está Jesús mismo diciendo cuál sería la función del Espíritu Santo. En ese tiempo todavía no venía,
porque Jesús continuaba y estaba entre los hombres, pero cuando Jesús ascendió dijo: vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos. Lo hemos visto en el capítulo 2 de Hechos, ocurrió, y esa es la función del Espíritu Santo en el no creyente: convencer al hombre, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y en los creyentes también tiene diferentes funciones. Una de esas funciones, en aquellos quienes ya creímos, quienes ya fuimos convencidos de nuestro pecado, es guiarle. Diga: guiarme. Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, alguien quien no es creyente no es guiado por el Espíritu Santo. Es convencido de pecado para que crea. Está limitado, por así decirlo, la función del Espíritu Santo en aquel quien no ha creído. Pero en quienes hemos creído, ya fuimos convencidos, ya hizo esa función primaria. Ahora, otra de sus funciones es esta, que es guiarnos, es dirigirnos. Y yo podría preguntar, o tú podrías preguntar: ¿en qué somos guiados por el Espíritu Santo los creyentes? ¿Cómo en qué? A ver, dígame, pastor, ¿cómo en qué? Porque en la práctica parece que hay algunos creyentes quienes no creen que deban de ser guiados por el Espíritu Santo. Tú dices: ¿cómo? Es doctrina esencial, es función del Espíritu Santo. Si creemos en el Espíritu Santo, si creemos en Dios, creemos entonces, por tanto, que nos guía. Pero hay quienes en la práctica no consideran que deban de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toman sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios y sin dejarse guiar por Dios. Si nosotros no le pedimos dirección a Dios en lo que hemos de hacer, nada más lo hacemos porque así nos dio la corazonada, porque así nos dio la gana, porque nos parece buena idea, porque las cosas se dieron, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Otros creyentes, estoy hablando de creyentes, consideran que solo en algunas cosas deben de ser guiados por el Espíritu Santo, que solo para algunas cosas se le debe de considerar a Dios pues su opinión y la guía del Espíritu Santo, solo para algunas cosas. Algunos creen que es solamente para las cosas de la iglesia. Para las cosas de la iglesia, ahí sí le pregunto a Dios y que Dios me guíe, pero para mi trabajo no, allí no. Esa es mi vida secular, pero hemos visto que no hay tal cosa para los no creyentes. Es en todo en lo que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, en todo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decirlo con tanta seguridad? Es por esto, porque cuando nosotros nos arrepentimos, Cristo vino a ser nuestro Salvador, ¿sí? O sea, Él dio su vida. Cuando nos arrepentimos, vino a ser nuestro Salvador, pero también vino a ser nuestro Señor, nuestro Rey. Y ahí es en donde a muchos les cuesta trabajo, sobre todo a quienes no consideran que deben de ser guiados por el Espíritu Santo. Es que nuestro Señor y nuestro Rey, si es nuestro Señor y nuestro Rey, nos guía. Somos nosotros los siervos quienes nos sometemos, nos sujetamos a la voluntad de nuestro Señor y de nuestro Rey. ¿Vamos bien hasta aquí? No está muy difícil, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo es que nosotros somos guiados a hacer la voluntad de Dios. Siempre, hermanos, siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a tomar decisiones con base en su palabra y nunca fuera de la palabra. Juan capítulo 16, versículo 13, si va conmigo. Porque no podemos tampoco decirlo así nada más como cliché: sí, el Señor me guió, el Espíritu me guió. Bueno, ¿a qué te guió? Porque si te guió a algo fuera de la palabra, no fue el Espíritu. Habrá sido otro Espíritu, pero el Espíritu Santo no. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una pregunta teológica: ¿quién inspiró a los santos hombres de Dios a escribir la Biblia? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde toma el Espíritu Santo para guiar a sus hijos? Pues de la palabra. Entonces no está muy complicado. Sí, está fácil, qué bueno que lo estamos entendiendo. El Espíritu Santo entonces no va a guiar al creyente a comportamientos irracionales, cosas como la temblorina santa, ¿no? La chiripiorca santa o la risa santa o cosas como estas, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué tiene eso de provecho? O sea, el Espíritu Santo no nos guía a hacer cosas sin provecho. O sea, ¿qué tiene de provecho que se agarre aquí el hermano y que le dé la temblorina y que se caiga y que se revuelque y que se ría? Pues nada, o sea, de provecho nada.
A lo mejor él va a despertar todo dolorido, ¿no? Cuando salga del trance, ay, me duele aquí, me duele acá, ¿no? Pero de provecho en realidad no tiene nada. El Espíritu Santo no hace cosas fuera de la razón, así sin propósito. Pero sí, el Espíritu Santo nos guía, puede que nos guíe hacia cosas que están fuera de nuestro razonamiento. Una cosa es fuera de la razón, o sea, algo sin sentido. Pero sí puede guiarnos a algo fuera de nuestro razonamiento humano. Algo que no podemos explicar quizás en ese momento y decir, mira, la definición es esta y es así, por esto y por esto y por eso. No, a lo mejor no, pero sí nos guía el Señor a eso. Te pongo un ejemplo porque a lo mejor vi que varios se quedaron así. El ejemplo es el mismo Señor Jesús. Recuerda que debemos de basar todo lo que afirmamos y lo que creemos en la palabra de Dios. Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesús. Ahí lo tienes a Jesús iniciando su ministerio, va al desierto, es bautizado por Juan el Bautista. Tú sabes que en ese momento descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Qué maravilloso, ¿no? De allí, eso es el Mateo capítulo 3, el final. Pero del 3, ¿qué sigue? No, lo pensó mucho, hermano. No era pregunta capciosa. Del 3 sigue el 4, así hasta los niños lo saben. Entonces en el capítulo 4, versículo 1 de Mateo, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿qué? Para ser tentado por el diablo. A ver, explíqueme eso. O sea, explícame, ¿cómo así? O sea, todo iba tan bien. Toda esa escena, las multitudes allí viniendo a ser bautizadas por Juan, y entonces aparece en la fila Jesús, y Juan yo lo ve, y digo, ¿tú qué haces aquí? O sea, tú me debes de bautizar a mí, no yo a ti. Tú, tranquilo, Juan. Conviene que así hagamos para que cumplamos con toda justicia, ¿no? Lo bautiza, entonces desciende el Espíritu, toda una maravilla, ¿no? O sea, escena de película, y aunque es una realidad, pero una realidad que pudiera hacerse en una película y sería asombroso. Y de allí Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Hasta ahí dices tú, bueno, pero dice, ¿con el propósito de qué? De que fuera tentado por el diablo. Eso, hermanos, está fuera de la razón. O sea, yo no te lo puedo explicar. O sea, no se puede explicar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién es quien llevó a Jesús al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo. En el paralelo de Mateo 4.1, en Marcos 1.12, dice, y luego el Espíritu le impulsó. Esa palabra es interesante, por eso lo traigo a que lo leamos en el paralelo. El Espíritu le impulsó al desierto. ¿Cómo habrá sido? No sé, la realidad es que le impulsó, le guió, le llevó al desierto con el propósito de ser tentado por Satanás. Y entre los creyentes, quizás sea a causa de ignorancia o a causa de mala información por estos libros que por ahí andan rodando, en ocasiones se tiende a atribuirle a Dios como que es Dios quien nos está guiando cuando una puerta está abierta. O sea, cuando las circunstancias se dan en cierta situación, se dan las circunstancias y decimos, el Señor nos está guiando, el Señor está bendiciendo, el Señor está abriendo las puertas y nos está guiando a darle por este lado. O lo contrario, cuando las puertas se cierran, cuando las circunstancias no se dan, pues entonces decimos, no, el Señor no quiere que vaya por ahí. Y bueno, por ejemplo, si tú deseas hacer algo, dices, tengo este proyecto, porque no está mal planear, no se trata tampoco de, no, pues aquí me quedo a ver qué me guía a hacer el Señor. Pues no me ha guiado a nada, aquí me quedo, no. Es bueno que planeemos. De hecho, la palabra dice, encomienda a Jehová tus caminos, o sea, tus planes. Haz planes, pero pónselos al Señor en sus manos y que el Señor pues sepa si te dice, no, mira, por aquí no, dale por acá. A eso es a lo que se refiere. Pero suponte que tú quieres hacer algo. Entonces, tú deseas hacer algo y empiezas sin preguntarle a Dios. Yo quiero esto, le doy. Entonces, sin preguntarle a Dios, le das por ahí y de repente las cosas empiezan a dar. Mira, se dio, eso también se dio. Y no, entonces Dios quiere que vaya por allá. Pero hay un elemento básico en eso, imprescindible, y es la palabra de Dios. Resulta que eso que tú tomaste la iniciativa de hacer está fuera de la palabra de Dios. Entonces, como no tomaste en cuenta la palabra, te guiaste por las circunstancias, se abrieron las puertas, no le atribuyas a Dios que se dieron las cosas. Otra cosa es distinta, es quiero hacer esto, su palabra dice esto, me pone límites y si no coincide con la palabra, tengo que desechar mis planes
y hacer mis planes con base en la palabra y ser guiado con la palabra. O sea, la Biblia no es para que lo usemos de desodorante nada más, ¿verdad? Se queda abajo del brazo el domingo. La Biblia es nuestra regla de fe, de conducta. Es lo que nos guía a nosotros. Todas nuestras decisiones deben de ser puestas en manos de Dios, aunque sean cosas buenas. Recalco eso, aunque sean cosas buenas. Hay ocasiones en las que el Señor nos va a llevar al mismo ojo del huracán, de los problemas, con el fin de hacer su obra, así como llevó a Jesús al desierto. O sea, no estoy diciendo nada fuera de la palabra. Hay ocasiones en las que el Señor nos va a guiar al mismo ojo del huracán, al mismo conflicto, con el fin de que el Señor haga su obra. Y la pregunta aquí es, ¿qué será más importante para Dios? ¿Evitarnos problemas o que se haga su obra? O sea, en la lista de prioridades de Dios, si es que la tiene, ¿qué crees que esté primero? ¿Hacer su obra o evitarnos problemas? Por supuesto. Otras veces el Señor nos va a guiar a desistir de nuestros proyectos, aunque sean espirituales, porque ¿qué es más importante para Dios? ¿Que se haga su obra o que se cumplan mis proyectos? Por supuesto, o sea, no está difícil. Salmos 37:5, anótalo, lo dije hace rato, pero lo vuelvo a leer con la cita para que lo anotes. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Ahí es en donde está el meollo del asunto. Cuando no encomendamos a Jehová nuestro camino, nuestros planes, es porque no confiamos en Él. Confiamos más en nuestra capacidad de planear y de realizar, de llevar a cabo nuestros planes. Está fuerte, ¿no? Confía en Él y Él hará. Y ese es el gran choque que hay con esa enseñanza que anda en muchos lados, que ahora mismo a lo mejor se está predicando, y es de que tú puedes, que tú eres un campeón, y que sueñen grande y todo este rollo. Y no voy a dejar de decirlo. A lo mejor dices, ay, siempre con lo mismo. Pues es que eso es lo que llena, eso es lo que vende. Predicáramos eso aquí, no, pero nos tuviéramos que ir allá al de 2,000 personas que está aquí enfrente. Pero choca, ¿te fijas? Porque si yo sueño en grande, si yo soy un campeón, si yo tengo la capacidad de soñar y tengo la capacidad de hacer mis sueños realidad, etcétera, entonces ¿para qué quiero a Dios? ¿No? O sea, ¿para qué? Si yo soy el campeón, ¿para qué quiero a Dios? Si no tengo que encomendarle al Señor mi camino, yo soy el que las puede todas, pues entonces no confío en Dios, ni dejo que Él haga tampoco. En nuestra lectura bíblica, para irnos introduciendo, vamos a ver cómo Pablo ponía sus planes en las manos de Dios. Desde el principio del llamado de Pablo, lo primero que le dijo Jesús fue: ¿qué quieres que yo haga? No le dijo: aquí está mi proyecto, me lo bendice, Señor. No, le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y vamos a ver cómo él, no solo en esa ocasión, sino siempre ponía en Dios sus planes y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. También vamos a ver cómo la guía del Espíritu Santo incluye situaciones incómodas o hasta dolorosas, pero siempre esas situaciones aterrizaban en el cumplimiento no del proyecto de Pablo, sino en el proyecto de Dios, en la voluntad de Dios. Leemos de nuevo el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bueno, déjame te voy a ir explicando, nos vamos a ir deteniendo. Pablo, Silas y ¿quién se unió a ellos, al equipo misionero? En la enseñanza pasada, Timoteo, habían planeado predicar la palabra. ¿Eso es bueno o malo? Pues bueno, ¿no? Ellos habían planeado ir a predicar la palabra. Ese es el principio, predicamos la palabra. Sí, la pregunta es ¿dónde? ¿Por dónde empezamos? Ellos planearon comenzar por el sur, pero dice el texto que el Espíritu se los prohibió. Ahora, aquí es en donde ya entra toda la posibilidad para el misticismo, ¿no? O sea, la Biblia no dice cómo se los prohibió. No sé si le llegó un WhatsApp o si qué pasó, pero dice que se los prohibió. No sabemos cómo. Pero sí podemos considerar que ¿qué ministerio tenía Silas? ¿Se acuerda? Silvano. ¿Qué es lo que el ministerio que él hacía allá en su iglesia? Él era profeta. Así que pues, sería un buen punto a considerar que usando el don profético, Silvano le pudiera afirmar esto a Pablo y decirle: ¿sabes qué? El Señor dice que no vayamos por acá. Después intentaron ir al norte. Pues no, si no vas al sur, bueno, vamos para el norte.
pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió y tampoco dice cómo. Y la verdad, hermanos, tampoco importa cómo haya sido. El hecho es de que Pablo no se aferró a su plan. No dijo, no, es por el norte y le damos por el norte. Pero el Espíritu dice que no, pero le damos. Y Señor, con fe le damos y todo se puede y no hay imposible. Y empiezan con todo ese rollo, ¿no? El hecho es de que Pablo no se aferró a su plan. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermanos, ya era el punto final de su viaje. El siguiente plan que ellos tenían era ir hacia el este. No se puede al sur, no, al norte. Bueno, vamos al este. No, tampoco se podía. Así que terminaron en el oeste, en el west. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí Pablo tiene una visión, puede ser en un sueño o puede ser despierto. Generalmente las visiones no son sueños, sino despiertos, entran en un trance y tienen esta visión. El hecho es de que en esta visión que Pablo tuvo, había un hombre, ¿de dónde era? De Macedonia, un hombre macedonio que estaba pidiendo ayuda. Esa era la visión que Pablo tenía. Un hombre macedonio, quizás por el aspecto podía distinguir Pablo que era macedonio. No sé, a lo mejor traía la playera del equipo de Macedonia, ¿sabe? ¿Verdad? Pero él podía distinguir que era macedonio y le pedía ayuda y le decía, ayúdanos. Y no decía en singular, sino decía en plural, decía, ayúdanos. Aquí una aplicación para nosotros. Y es que hay muchas personas a nuestro alrededor que están pidiendo ayuda. ¿Tú qué crees? De todo tipo. Ayer fuimos a una tienda, entramos a una gasolinera y en la entrada había un hombre pidiendo ayuda, pidiendo dinero. El hombre no podía hablar, o al menos es lo que parecía, ¿no? Porque luego a veces milagrosamente saliendo de ahí hablan, ¿no? o caminan, bueno. Pero estaba este hombre pidiendo dinero, pidiendo ayuda. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a la gente de este mundo? Los viernes lo estamos viendo, ¿no? Siendo sal, siendo luz, lo hemos visto. Pero ¿de qué otras formas podemos ayudar? ¿O cómo podemos ser sal y luz en esta tierra? Bueno, en oportunidades vamos a tener la ocasión de ayudar con algún dinero, ¿no? O sea, si tienes la posibilidad de ayudar, ayuda. Pero no cabe duda que la mejor ayuda que nosotros le podemos dar a un inconverso, a alguien de este mundo, es anunciarle las buenas nuevas, darle las buenas noticias. ¿De qué te sirve darle un pedazo de pan a la persona y que se muera con la panza llena, a darle las buenas nuevas y que se muera, pues, habiendo creído en Cristo, ¿no? Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. A pesar de que el plan de Dios sea completamente opuesto a nuestro plan, porque hay veces cuando empezamos a practicar esto, viviendo en el Espíritu y siendo guiados por el Espíritu, va a haber ocasiones seguramente que el Señor nos va a guiar a algo completamente opuesto a lo que nosotros planeamos. Pero aunque sea así, debemos de hacerlo enseguida. Es lo que dice el texto. Procuramos, dice Lucas, enseguida ir hacia Macedonia. ¿Y te fijaste que dice ahí procuramos? Primero dice la primera parte, cuando vio la visión. ¿Quién vio la visión? Pablo. Y después procuramos. ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas, el médico amado. Entonces ya el grupo creció, ya hay 4. Ya está Pablo, Silas, Timoteo y el doctor. O sea, tremendo equipo que traía Pablo, ¿no? Traía un profeta, traía un doctor, o sea, vamos cubiertos por todos lados, ¿no? Farmers Insurance, ¿para qué quieres, no? Se necesitan, hermanos, cada vez más personas para la obra de Dios. Es lo que puedo ver aquí. Se necesitan más y más personas para hacer la obra de Dios. Sin embargo, hay una lista de requisitos, una lista de un perfil que debe llenar aquel quien va a hacer la obra de Dios. Lo hemos visto. O sea, ¿hay la necesidad? Sí. La palabra revela en el Antiguo Testamento, ¿era Josué o era Moisés quien decía, ojalá todos profetizasen? Era Moisés, ¿no?, quien les decía a Josué, ojalá todos profetizasen, ojalá todos fueran profetas. Sí. Si alguno anhela obispado, dice el Nuevo Testamento, buena obra desea, pero no tan rápido. No se trata nada más de, órale, vente, pásale, vamos misioneros. No, porque después salen chafas y hacen quedar mal a la obra. O se rajan, como pasó con Juan Marcos, ¿no? Ya lo tenemos con Juan Marcos. Pero sí se necesitan más personas para hacer la obra de Dios. No se trata de que el ministerio de una sola persona crezca, porque así se nos ha vendido la idea.
Oh, fulanito de tal ministry, ahí sale, ¿no? Es el nombre de esa persona quien crece, y no es lo que vemos aquí. Vemos que el mismo Bernabé era quien tenía preeminencia, su ministerio allí en la iglesia en Antioquía. ¿Y qué hizo Bernabé? No dijo, no, yo quiero que mi foto salga en el póster, yo quiero que mis videos salgan en YouTube, nadie más, aquí nadie predica más que yo. No, fue a Tarso y trajo a Pablo. Y aquí vemos a Pablo añadiendo a Timoteo, quien estaba todavía muy verde, porque era joven, pero tenía lo más importante, que era un llamado de Dios. Ahí nomás. O sea, podrá uno estar verde, podrá uno estar joven, podrá uno equivocarse o estar enfermo, pero si tienes un llamado de Dios, Dios va a honrar ese llamado y va a hacer su obra. Así que necesitamos más personas para hacer la obra del ministerio. No buscamos que el ministerio de una persona crezca, sino que la obra de Dios crezca, que el evangelio de Dios avance. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estos días que dice ahí, porque dice algunos días, ellos los utilizaron para orar. Es lo que hace un hijo de Dios. O sea, no lo dice la palabra, pero asumimos que un hijo de Dios busca dirección de Dios en oración, en la palabra y en oración. O sea, si te la pasas viendo Netflix hasta las 12 de la noche la serie de Luis Miguel, difícilmente te va a hablar ahí el Espíritu Santo, O sea, difícilmente. Pero si tú lees la palabra, oras, seguramente el Señor te va a hablar. Ellos utilizaron entonces este tiempo para orar, pero también para buscar. Es lo que hacían, ¿no? Era su modus operandi. Ellos buscaban en donde pudiera haber una sinagoga. Ahí había una colonia judía, así que ellos buscaron donde pudiera haber una sinagoga, personas, varones, quienes estuvieran buscando a Dios, diciéndoles: ustedes buscan a Dios, pues aquí les traemos al Hijo de Dios, al Mesías, quien por medio de él podemos tener acceso directo al Padre, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ellos buscaban una sinagoga en donde pudieran anunciar el evangelio, como lo hacían en cada lugar. Y fíjate lo que pasó, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A ver, ¿qué pasó? Porque si ellos buscaban sinagogas, ¿y en dónde terminaron? Terminaron en un río donde había mujeres. Fíjate bien, para que una sinagoga pudiera formarse, para que una sinagoga se pudiera armar, se necesitaban mínimo 10 hombres. O sea, una sinagoga estaba formada por hombres. Estoy hablando dentro de la cultura judía. Vamos a suponer que estás en Houston, y que somos una comunidad de judíos que queremos que se empiece una sinagoga. Para que esa sinagoga comience, se necesitan mínimo 10 hombres. ¿Y qué pasó en ese lugar a donde ellos habían llegado? No había sinagoga. Así que siguieron en su búsqueda y se encontraron y fueron a dar a orillas de un río. A orillas de un río no había 10 varones para una sinagoga, pero sí había mujeres que se reunían. Se reunían para orar y para estudiar las escrituras. Ellas decían: no hay sinagoga, no hay problema, nos juntamos, oramos y leemos las escrituras. Por tanto, hermanos, como no había sinagoga, ahí ellas estaban orando, y a esas mujeres, fueron a quienes les predicaron el evangelio, fueron a quienes les dieron la buena noticia. ¿Qué podemos aprender de aquí? Podemos aprender que no se necesita un edificio para que haya reuniones, ¿sí o no? Nosotros somos testigos de eso. Nosotros comenzamos en el mes de mayo del año pasado en la sala de la casa de un servidor. Ahí éramos poquitos, después muchos, después tuvimos que ir a un hotel. Y ahí en ese hotel, pues, quién sabe qué pasaba el día anterior, quién sabe qué. Había un bar, es más, ¿sí o no se acuerdan? Allá afuera había un bar, y de repente me daba mis vueltas para que no hubiera algún hermanito ahí perdido, pero, hermano, pásele para acá, ¿no? Buscando la corona de la vida o algo así. Pero era un hotel, no necesitamos de un edificio para adorar a Dios. Nuestra prioridad, y se los digo de una vez para que no me pregunten, nuestra prioridad no es comprar un edificio, no, o sea, créame que eso no es. El proyecto de muchas iglesias es ese: queremos construir un edificio, el más grande de Houston. No, o sea, esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es edificar, construir la fe de los creyentes. Lo demás, mira, quién sabe, a lo mejor el Señor les toca el corazón aquí a mis hermanos y nos dice: ya nos vamos para otro lado, ustedes quédense ahí. Bueno, pues gloria a Dios, aleluya.
No sabemos lo que el Señor puede hacer, porque Jesús dijo: busquen primero mi reino y mi justicia, y lo demás, incluido un auditorio, incluido un edificio, será añadido. ¿Usted lo cree? Bueno, entonces estamos en el mismo canal. Pero no se necesita un edificio para que Dios sea adorado. Lo que había allí eran mujeres deseosas de adorar a Dios, y el hecho de que no hubiera una sinagoga, un lugar destinado para la adoración y la lectura, no les limitó ni fue una excusa para ellas. A menudo los cristianos, y digo cristianos entre comillas, ponen mil excusas para no reunirse. Ay, no, es que hace mucho calor. Bueno, ok, dice el Señor, ahí les va el frío. No, es que hace mucho frío. Bueno, pues les pongo un clima perfecto. No, pues vámonos al parque, ¿no? Pues, está bien padre. Pues, o sea, ahí está, ¿no? Mil excusas ponemos para no reunirnos, pero a ellas no les importaba. Hay personas quienes tienen un estándar así, ¿no? Dicen, no, es que está muy lejos, o es que, y bueno, se entiende, ¿no? Si tienes un coche que no te da para manejar más de 10 millas, está bien. Pero si manejas 1 hora de trabajo y se te hace mucho manejar 45 a la iglesia, bueno, algo anda mal, ¿no crees? Como que hay que ajustar algo ahí, pero bueno, ese es tema de otra historia. Un pastor me platicaba que cuando llegó acá a Estados Unidos a hacer sus reuniones, a iniciar con casa de oración, decía que consiguieron un lugar, y ese lugar tenía una parte del estacionamiento que está como aquí, pavimentado, pero otra parte no estaba pavimentado y había piedra y tierra. Entonces algunos hermanos se fueron de la iglesia. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué se fue? ¿No? O sea, ya no lo hemos visto, ¿no? Uno llama cuando la persona deja de asistir después de varias reuniones. Hermano, no lo hemos visto, ¿no? Uno espera escuchar, es que me enfermé, ¿no? Es que para orar por la persona. Pero no, lo que le decían, no, pastor, es que ya no vamos a poder ir. Bueno, ¿qué pasó, hermano? Algo en la doctrina, podemos aclarar algo. No, es que se me ensucian los zapatos y me toca estacionarme en está en la tierra y se me ensucian los zapatos y luego hay mucho polvo. Acabo de lavar mi coche, mi troca y se me ensucia, se me empolva. Entonces, imagínense si llueve, pastor, nos enlodamos todo. No, qué gran tribulación, ¿no? Bueno, para estas mujeres no había excusa. Ellas estaban ahí en el río, junto al río, alabando al Señor. Y también podemos ver algo más, que el evangelio es tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Parece que los hombres de este pueblo estaban muy ocupados, ¿no? No sé, a lo mejor tenían mucha chamba, qué sé yo, pero estaban muy ocupados para recibir el evangelio, para recibir el mensaje de Dios. Y quizás también esa sea la razón por la cual hoy en día vemos más mujeres que varones en la iglesia, porque los varones pues a lo mejor están muy ocupados, tienen mucha chamba, ¿no? El hecho es de que tanto hombres como mujeres, muchos hoy día dicen ser cristianos. No, yo soy cristiano. Bueno, vamos a ver cómo luce una conversión genuina. Dice el versículo 14, acuérdate, están ellos a orilla del río predicándoles a mujeres. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuál era el oficio de Lidia, esta mujer? Ella era vendedora de púrpura. ¿Qué es púrpura? Bueno, púrpura era una tela que era una tela muy fina. Para poder conseguir los elementos de ese color, de ese tono de ropa, bueno, había que conseguir elementos de muchos lados, lo cual elevaba el costo de esta tela. Así que era algo así como alta costura, era algo así como de diseñador, la ropa que vendía Lidia. Era una tela muy fina. Y de hecho esa ciudad de donde era ella, Tiatira, si tú te vas a Apocalipsis, es la referencia que tenemos, vas a ver que menciona algo de eso, porque era una ciudad que se caracterizaba por la industria textil, por la industria de las telas. Era algo así como Roma el día de hoy, ¿no? Como Milán, era así como que la sede de la moda y de todo este tipo de cosas. Y de ella, de Lidia, se nos dice, según el texto, que adoraba a Dios. Es decir, aunque era de este pueblo no judío, dice que adoraba a Dios, por lo cual, conectando con el contexto que tenemos del libro de los Hechos, podemos sacar la conclusión de que ella seguramente era una gentil, pero convertida al judaísmo, una prosélita, un prosélito. ¿Por qué? Dice la palabra que, aquí adelantito, que le había sido abierto el corazón, pero no solo para recibir a Dios, sino para recibir el evangelio, para recibir al Mesías. Y podemos sacar una aplicación de aquí, y es la siguiente: Dios está obrando en las vidas de muchas personas el día de hoy. Dios está obrando. Mientras que nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa, Dios está obrando.
a través de diferentes circunstancias en los corazones y en las vidas de las personas. Y el Espíritu Santo, si nosotros nos dejamos guiar por Él, nos va a llevar hacia esas personas en donde Dios ya está obrando. Todos tenemos un tiempo. La palabra dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. De antemano Dios sabía quién iba a creer, quién va a creer. El Señor lo sabe. Y el Señor tiene un tiempo para cada persona, y cuando llegue ese tiempo el Señor está obrando en esa persona, quien va a ser salva. El asunto es de que dice la palabra, ¿cómo oirán si nadie les predica? Y ahí es en donde entramos nosotros, los creyentes, quienes hemos sido encomendados para esta tarea de predicar el Evangelio, y somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde? Hacia esas personas en donde Dios ya está obrando. Debemos de ser sensibles a la guía del Espíritu. Y tú quizás digas, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es eso? Llenándonos del Espíritu. Solo podemos ser sensibles a la guía del Espíritu cuando estamos llenos del Espíritu. De eso habla Efesios. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, está hablando de Lidia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí nos da un detalle muy importante, y es que esta mujer, Lidia, porque te estoy diciendo cómo se ve la vida de un genuino creyente, de un genuino cristiano. Un genuino cristiano obedece a la palabra. Lo primero que hace es obedecer. En un acto de obediencia que precede a la conversión está el bautismo. Lo vimos hoy en la declaración de fe. Vimos que el bautismo no salva, pero sí el bautismo es una evidencia, un acto de obediencia de la voluntad a lo que la palabra de Dios dice. Y el detalle que nos da es que no solo ella, y cuando fue bautizada, y su familia también fue bautizada. No nos da detalles, pero la única forma en la que su familia pudiera haber sido bautizada es que su familia oyera el Evangelio, creyera el Evangelio, entonces fueran bautizados. Así que lo que vemos aquí es de que ella tomó esta decisión de testificar su fe en Cristo por medio del bautismo, ella junto con su familia. La primera fue la mujer. Su familia, quizás había hombres de esos que estaban ocupados, pero ahora habían oído el Evangelio. Y el Señor les da un mensaje aquí a las mujeres, una aplicación a las mujeres. Dios te puede usar, así como usó a Lidia. Puede usarte para que les testifiques a toda tu casa, a tu esposo, quien es inconverso. Dios, hermanos, no tiene creyentes de segunda. No es que el hombre es un creyente de primera y la mujer es una creyente de segunda. No lo vemos. Él sigue usando a las mujeres. Él sigue usando mujeres para testificar. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, se acercó a él una mujer samaritana. Aquella mujer samaritana, está toda la narración bíblica. El hecho es de que ella creyó en Jesús. Ella recibió esa agua de vida que Jesús le ofreció, y lo primero que hizo fue regresar a su tierra, a Samaria, y les predicó a todos en la aldea. Y después vinieron y trajeron a Jesús, y ocurrió un verdadero avivamiento en aquel lugar, iniciado por una mujer. Aquí vemos el inicio de mujeres, y una mujer quien le predica a toda su casa. Dios continúa haciendo eso, y mientras que los hombres brillamos por nuestra ausencia, Dios va a seguir levantando mujeres. Bueno, gracias a las mujeres que dijeron amén. Gálatas 3:28, ahí te va para que te convenzas más. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios va a hacer su obra con nosotros, varones, o sin nosotros, y va a usar a las mujeres. Así que pongámonos las pilas. Una conversión genuina se ve cuando aquel quien dice haberse convertido comparte su fe, principalmente con su familia. Son a los que tiene ahí más cerca. Una conversión genuina se ve en la actitud de servicio. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Vemos que esta mujer invitó a los siervos de Dios a quedarse en su casa. Estaba ella haciendo un espacio para que los hombres de Dios se quedaran. Quería servir a Dios, quería obedecer bautizándose, testificaba y servía a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Aquel quien se convierte está lleno de gratitud, ¿sí o no? Está tan lleno de gratitud que desea servir al Señor, expresarle ese agradecimiento de cualquier forma. Está dispuesto a servir al Señor como le sea posible, en lo que le sea posible. No espera, no, es que yo canto, así que si no es cantando, no, ¿sabes qué? Yo canto, pero eso no importa.
Eso no importa, o sea, se necesita esto, se necesita aquello. Saludando a alguien puedes servir, visitando a alguien puedes servir. Hay muchas maneras de servir sin que estés acá con plataforma. En la carta a los Efesios capítulo 2, justo después de decir, por gracia sois salvos, declara nuestro propósito en la tierra. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos, para que viviésemos, para que anduviésemos en ellas. Se asume, hermanos, que, volviendo a la narración, que los misioneros se quedaron por un tiempo ahí en casa de Lidia, para que la familia pudiera recibir el evangelio, bautizarse, y después se quedaron un tiempo ahí para discipularles. Y también, aunque vivían ahí en su casa, ella les daba hospedaje, también se reunían junto al río. Las reuniones junto al río continuaban. Entonces esa era la vida de los misioneros por esa temporada. En la casa de Lidia, en el río. En la casa de Lidia, en el río. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea al río, de la casa de Lidia a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vimos a Lidia, una mujer, las mujeres, pero aquí aparece otra mujer. Ella es esclava. La palabra que se tradujo como muchacha ahí en el original es la palabra doulas o esclava. Y ella tenía un espíritu de adivinación. En el original dice que tenía un espíritu pitón. ¿Y qué es esto? El dios Apolos se representaba como un pitón, como una víbora grande en el santuario de Delfi. Y a las sacerdotisas, de hecho, de Delfos se les llamaba pitonisas. Esta joven entonces estaba poseída por un demonio y por medio de este demonio ella adivinaba. Y esto viene muy de acuerdo a la temporada que estamos viviendo. Voy a hacer una pequeña pausa en la enseñanza. Viene todo este asunto del Día de los Muertos. Y yo soy orgullosamente mexicano y se me ve, yo sé, no tiene que ser. Y en México está esta tradición del Día de Muertos y todo este asunto. Y hermanos, debemos de tener cuidado porque los muertos aparentemente contestan. Conozco personas quienes supuestamente han ido donde un medium, y este medium hace ahí sus rollos y de repente le habla a la abuelita que murió y todo. Y he oído, incluso, eso está en el mundo, pero he oído incluso de cristianos quienes pierden a un ser querido y dicen, no, fíjate que se me apareció mi papá. Órale. ¿Y qué te dijo? No, pues me dijo eso y aquello. Y órale. Mucho cuidado, hermanos, porque si vemos aquí que la palabra nos dice que esta mujer poseída por un demonio, por un espíritu pitón, esta mujer adivinaba, o sea, no solo hablaba, entraba en trance, el espíritu hablaba por ella, sino que ella podía decir cosas que iban a acontecer. Acuérdate que Satanás es un falsificador y Satanás pues copia los dones espirituales, los dones de profecía, y lo vimos desde Moisés, cuando hacía Moisés estos milagros, y aquellos hombres también, Janes y Jambres, hacían también, pirateaban los milagros que Moisés hacía, y Satanás es especialista en eso, así que debemos de tener mucho cuidado. Anda por ahí una canción de un grupo, canta muy bonito, por cierto, muy talentosos, pero esta canción, analízala. Todo lo que nosotros publiquemos en nuestras redes sociales o lo que nosotros escuchemos, debemos de filtrarlo a la luz de la palabra. La canción dice, yo te extrañaré, tenlo por seguro, ¿no? Bueno, de entrada, quien canta le está cantando a alguien quien se murió. Hermanos, está padrísima la canción, pero vamos a analizarla. Le habla a un muertito. Pregunta, ¿el muerto le oye? Si es cristiano, ya está ya alabando al Señor. O sea, y si no, pues ya está, ya sabes dónde, ¿no? Y entonces le narra, no, que la pasamos bien padre y tal. Entonces de repente está voz de hombre y de repente se oye la voz de mujer. Ya no llores por mí, ay, estoy en un lugar lleno de luz. Ay, esto me puse chinito. O sea, el muertito le responde, pregunta, ¿será el muertito o será algún espíritu por ahí? Porque, hermanos, el mundo espiritual es un mundo real. O sea, nosotros no somos de los que vemos demonios hasta en la sopa de letras, ¿no? Ay, Satanás, ¿no? Pero sí creemos que hay un mundo espiritual. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, los gobernadores celestes. Hay un mundo espiritual que es real y nosotros debemos de tener cuidado de en dónde nos metemos y qué les permitimos a nuestros hijos ver. O sea, hasta ahí quería llegar, ¿no? O sea, todo esto era para llegar ahí. Ay, qué bonito se ve vestido de diablito. Ay, bueno, lo voy a vestir del apóstol Pablo entonces.
debemos de tener cuidado en qué nos involucramos, ¿no? Dice la palabra, ahorita ya nuestros hijos están teniendo una enseñanza referente a esta celebración que viene, ¿no? Dice la palabra ahí en Efesios también, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Y este espíritu entonces adivinaba por medio de esta esclava, de esta joven, y nos resalta que esta muchacha joven esclava estaba dominada, poseída, no solo esclava de cadenas, que no tenía libertad, sino que era espiritualmente esclava, y a eso el Señor vino. Él vino a libertar a los cautivos, ¿no crees? Él vino a salvar, pero a liberar también a los cautivos, y esta joven estaba cautiva. ¿Cuánta juventud hoy no está cautiva? ¿Cuánta juventud no está cautiva de los dispositivos electrónicos, de las series de televisión? Están en su mundo, parecen idos. O sea, así como que despiertan, ¿no? Y salen todos zombies, ¿no? O sea, nuestra juventud necesita despertar, y somos nosotros los padres quienes debemos de rescatar a la juventud. Lo vimos el domingo pasado. Continúa el versículo 17. Vimos antes que este demonio le daba gran ganancia a los dueños de la joven esclava, y siempre ese asunto trae gran ganancia, ¿no? El tema de la adivinación y los horóscopos, y aunque sea falso, pero muchos le dan por eso y están dispuestos a gastar. Dice el versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, el demonio adivinaba, pero también hablaba esto y les decía a los hombres de Dios que iban pasando de camino de la casa de Lidia a la oración, les decía, ustedes son son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y es interesante, hermanos, que el demonio se dirigiera a los líderes. No fue con los nuevos convertidos de la casa de Lidia, fue contra los líderes. Y es que a quien Satanás siempre ataca es primeramente al liderazgo. Es primeramente al liderazgo. ¿Por qué? Porque sabe que debilitando al liderazgo va a ser más fácil el poder entrar y destruir a todos los demás. Por eso vemos a tantos pastores que caen. Por eso tantas iglesias están como están, porque el pastor ha sucumbido ante el ataque de Satanás. En vez de buscar apoyo, buscar ayuda, ha pensado que puede enfrentar solo, con sus fuerzas, con sus recursos, y los resultados son evidentes. Y además de que este ataque va hacia el liderazgo, es un ataque continuo. Dice el versículo 18, la primera parte, y esto lo hacía por muchos días. Satanás es persistente, el reino de las tinieblas es persistente. Los cristianos a veces somos medios inconstantes, ¿no? No, pues sí, a lo mejor sí, tú sabes, ¿no? A lo mejor, no sé, quién sabe, tal vez. Pero el reino de las tinieblas es persistente, estaba allí por muchos días. Si nosotros leemos superficialmente, pudiéramos entender que esta esclava poseída les hacía promoción a los misioneros, ¿no? O sea, era como que promoción, publicidad gratis. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oye, pues qué buena publicidad, ¿no? Pero en el contexto de ellos, o sea, en el momento que ellos estaban viviendo, las palabras que esta mujer poseída decía eran estas: o estos hombres que vienen aquí son iguales que yo. Ellos están anunciando a un Dios con D minúscula, como Zeus o como Atis, pero somos iguales. O sea, yo adivino, pero eso también, o sea, no crean que es nada más allá o distinto de lo que yo hago. Es lo que estaba diciendo. De esta forma, hermanos, es como opera Satanás. La traducción correcta de este texto que hemos leído no tiene ese artículo él. Observa el texto. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. En el original el artículo él no está. Entonces, ¿cómo dirías en el artículo él? Quienes os anuncian camino de salvación. Fíjate cómo un artículo cambia todo el asunto. Porque así es como opera Satanás. Satanás no te presenta la falsa doctrina así. Satanás se mete poquito por aquí, le quita poquito por allá y se ve bien. Pero en el fondo es completamente opuesto a la palabra. Así es como opera el diablo. Él trata de hacer creer a la gente que el cristianismo es una buena opción. El cristianismo está muy bien, pero las otras también son buenas opciones, ¿eh? Todos los caminos llevan a Dios, dicen muchos. Así es como Satanás opera. Y aquí vemos que hay quienes también pretenden estar en un mismo techo, siendo de diferentes religiones, alabando a Dios.
Claro, porque piensan, no es que si yo vendo mis discos de alabanza, solo los cristianos están muy limitados. Así que necesito abrir mi mercado e invitar a musulmanes, mormones, todos vénganse, alabemos al Señor. Pero vemos que no es así. No todos los caminos llevan a Dios. Hay solo un camino y es Jesucristo. Por eso le desagradó a Pablo la promoción de esta mujer endemoniada. Dice, más desagradando a Pablo. Muchos hoy en día anhelan que los reconozcan como los grandes hombres de Dios. Anhelan la promoción, andan en búsqueda de eso. No, yo quiero salir, quiero que me den un Grammy, quiero estar en la alfombra roja y quiero así brillar la luz de Cristo. Bueno, muchos quieren la promoción del diablo. Quieren que el reino de las tinieblas los promueva y les aplauda. Sin embargo, a un verdadero siervo de Dios le desagrada que el reino de las tinieblas le alabe. Le desagrada oír alabanza de que no venga de parte de Dios. Dice la palabra, alábete Dios, alabes en eso el que se debe de alabar. Dice que no te alabes a ti mismo, sino que sea a otros. La alabanza que no proviene de los hombres, sino de Dios. O sea, un verdadero siervo de Dios no busca alabanza del reino de las tinieblas. Jesús mismo dijo en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. Esto es de quienes no le han recibido como Señor y Salvador. Si Jesús mismo no recibe gloria de hombres, ¿cuánto más un siervo de Dios, un imitador de Cristo? Pues tampoco va a hacerlo, tampoco va a recibir gloria de hombres, ni mucho menos del reino de las tinieblas. Así que ellos, en vez de recibir el piropo, vamos a ver qué fue lo que el Espíritu Santo le guió a hacer a Pablo. Desagradando a Pablo, se volteó y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjate bien, no lo reprendió, no lo ató, no se sentó a tomarse un café y decirle, a ver, vamos a negociar, ¿qué quieres? No, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Así es como se hace un exorcismo, sin tanta payasada. Los apóstoles recibieron autoridad para echar fuera demonios. Eso está en Marcos 6:7. Aquí yo doy autoridad de echar fuera demonios en mi nombre. No es el ungido, hermanos, no es el hombre de Dios, no es el varón de Dios, es el nombre del Señor Jesucristo el que echa fuera a los demonios. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el Espíritu inmediatamente salió. Por el nombre de Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, parece el final de una película, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Ya sacaron fuera al demonio y no, perfecto. Pero la historia continúa, dice el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. En el original dice que los arrastraron ante las autoridades. ¿Por qué? No porque exorcizaron a esta muchacha, sino porque la acusación era, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir a nosotros como romanos. Y eso le prendió las antenitas a las autoridades romanas. No los acusaron por eso, sino los acusaron por ser unos sediciosos, por ser unos rebeldes ante la autoridad romana. Y eso, hermanos, no era así. Ellos estaban dando un falso testimonio. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Este juicio se hacía normalmente en un mercado. O sea, había mucha gente quien veía y el show estaba bueno, ¿no? Dos hombres que parecen judíos están alborotando y los van a juzgar. No, pues vamos, ¿no? No había telenovelas en ese tiempo, así que el show era en vivo. A los forasteros, hermanos, no se les daba derechos. A ellos ni tampoco investigaban mucho, simplemente los azotaban y esto era de show y era una muestra. Esto le va a pasar al que se quiera rebelar contra nosotros. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estos judíos, hermanos, cuando castigaban a alguien con azotes tenían un límite, ¿te acuerdas? Había un límite, pero aquí los romanos no eran como los judíos, o sea, para castigar eran sin misericordia. Dice, les azotaron mucho. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas
fueron tratados como sediciosos, no como siervos de Dios, como muchos quieren hoy hotel de 5 estrellas, no, fueron tratados como sediciosos, como criminales altamente peligrosos. Hasta aquí es hasta donde el Espíritu Santo los ha guiado. ¿Qué te parece? Señor, guíame. Pues órale, vas a la prisión. Como prisionero de alta seguridad te vamos a tratar. Hasta aquí podríamos decir, hermanos, que ¿qué hay? O pudiéramos preguntar, ¿qué hay para Pablo y para Silas? ¿Puertas abiertas o puertas cerradas? Pues hay un calabozo cerrado. O sea, no crees que está tan fácil. Hay un calabozo cerrado, pero han sido guiados por el Espíritu Santo hasta aquí. En ningún lado de la Biblia vemos pare de sufrir. Eso no lo vemos. O sea, eso no aparece por ningún lado. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios hacia la voluntad de Dios. En la Biblia sí vemos, padecerán persecución por causa de mi nombre. Eso sí lo vemos. La voluntad de Dios muchas veces nos va a traer oposición, la mayoría del tiempo. Y en otras oportunidades va a causar injusticias en contra nuestra, de parte de los ciudadanos del reino de las tinieblas. En otras ocasiones nos va a provocar sufrimiento. Pero entender y recibir esto, que la vida cristiana no es un picnic, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Mientras que los creyentes sancochados o los falsos creyentes, cuando les viene la tribulación, empiezan a murmurar de todos tienen la culpa menos yo, hasta Dios. Pero un verdadero hijo de Dios lo que hace es que ora. Un verdadero hijo de Dios, cuando está en tribulación a causa de la guía del Espíritu y del sufrimiento que trae la guía del Espíritu, lo que hace es que ora más fuerte. Eso es lo que hacemos. Dice, cantaban himnos a Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, lo mencioné hace rato, está en Efesios 5 del 18 al 19, anótalo nada más. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes pues sean llenos del Espíritu, y siendo lleno del Espíritu, el resultado es cantando, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios en todo. Esa es la evidencia de alguien quien ha sido lleno del Espíritu. No andarse ahí haciéndole como perro, sino que hablar, cantar cánticos espirituales, no eso es como el que le dije hace rato, sino cánticos extraídos de la palabra, cánticos espirituales. Es lo que hacemos cuando nuestra fe está fortalecida y sabemos que estamos caminando en la guía de Dios. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este cántico nuevo que viene desde la llenura del Espíritu es como un olor fragante a Dios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios, y la alabanza que nosotros le damos a Dios es una alabanza agradable. Pero además dice que aquellos quienes están a nuestro alrededor lo van a oír. La aflicción, entonces, escucha esto, es una oportunidad para que podamos anunciar las virtudes de Dios. Si Dios te está guiando a hacer su voluntad y estás padeciendo, otros están viendo cómo reaccionas, cómo reaccionamos. A ver cómo va a reaccionar el hermanito. No, yo no voy a la iglesia. O damos testimonio realmente de que nuestro Dios tiene un propósito para todos aquellos quienes les amamos. Si reaccionamos distinto a los incrédulos, vamos a causar un impacto en los incrédulos. Si la sal se desvaneciere, si perdiere su sabor, ¿de qué sirve? Si en la aflicción nos portamos igual que los incrédulos, somos inútiles. Está fuerte, pero es así. Salmos 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Siempre la voluntad de Dios nos va a guiar allí, a dar testimonio. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí ocurre algo sobrenatural, ¿no crees? O sea, ¿es normal que haya un terremoto? Sí, pues hay terremotos por muchos lados, pero que haya un terremoto solo en un lugar y que ese terremoto provoque que las cadenas se abran, eso sí es un milagro. Algo sobrenatural está ocurriendo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Y Él todo lo que hizo, lo hizo por el poder de su palabra. Así que Él es capaz de mover su creación a favor de su obra. ¿Tú crees eso? ¿Tú no crees que el Señor puede hacer un terremoto, Él provocarlo para que su evangelio sea predicado? Para que aquellos quienes andaban muy en su business, ahora cuando lo han perdido todo puedan pensar y decir, ¿sabes qué? Señor, me acuerdo de ti.
Y el Señor moviendo su creación para que su obra sea hecha, para que su evangelio sea predicado. Yo te pregunto, ¿Dios hizo esto para que Pablo y Silas escaparan? Porque eso se enseña a veces, no, y cantaron y tembló y entonces ya escaparon. Error, eso no dice. Hay que seguirle leyendo. El Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es hacer que, o no era hacer que Pablo y Silas fueran encarcelados para que cantaran, viniera un temblor y salieran huyendo acá tipo Misión Imposible. Di no hace shows, hermanos. Dios no es un exhibicionista. La voluntad de Dios está escrita en su palabra y es 1 Timoteo 2, versículos 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que se hagan montones de shows, el cual quiere dar un show, no, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que mi Dios quiere, que todos sean salvos. No quiere enviar a nadie al infierno. Él quiere que todos sean salvos. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. O sea, él sí llegó a esa conclusión. Terremotos, se abren las cadenas, no, pues ya se pelaron todos. Entonces dijo, no, ¿sabes qué les pasaba a un guardia que se le escapaba, un preso? Lo crucificaban. Y aquí él pensó, todos se me fueron, no, pues quién sabe, me van a crucificar a mí y a toda mi familia. Así que dijo, ¿sabes qué? Mejor adiós mundo cruel, bye. Y optó por el suicidio, pensó en el suicidio. El carcelero, hermanos, vivía en la prisión. Él vivía en la prisión con su familia, era una prisión grande. El terremoto lo despierta y cuando ve esas puertas abiertas, dice, ¿sabes qué? Mejor me muero, mejor me suicido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahí está. Pablo supo y dijo, no, esto no está pasando para que nosotros salgamos huyendo como criminales, como el Chapo. No, Dios no hizo esto. Dios tiene un plan con esto y yo aquí me quedo pues sin violar la ley, para que la ley sea cumplida. Fue hasta entonces que Pablo entendió por qué había llegado hasta allí, por qué Dios lo había guiado en todo ese camino, en todo ese trayecto. ¿Por qué? Porque ahora frente a él estaba ese varón macedonio que le había visto en la visión. Ese varón macedonio que él vio en la visión estaba ahora frente a él con una espada a punto de suicidarse. Y Pablo le dijo, no, por ti venimos hasta acá, compadre, no te mates. Necesitas oír el evangelio, necesitas oír lo que el Señor hizo en la cruz por ti. Para que este carcelero no solo fuera salvo de la muerte física, del suicidio. Ellos estuvieron en el momento apropiado, en el lugar apropiado, y si no hubieran estado allí, si en algún momento ellos hubieran dicho, no, pues yo siento que mejor le damos por acá, ese hombre hubiera muerto. Y no solo hubiera muerto físicamente, sino espiritualmente sin haber oído el evangelio. Así que será relevante o no que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente por la mente del carcelero pasó, estos hombres son de los que los promovían, de que anunciaban a dioses de esos como todos, pero el Dios de estos hombres no es como todos. Es un Dios diferente. Se abren las tiemblas, se abren las cadenas y en vez de salir huyendo se quedan aquí. Este tiene que ser otro Dios, así que háblenme de él. ¿Por qué? Porque reaccionaron distinto a como hubiera reaccionado un hijo de Satanás, un hijo del reino de las tinieblas. Pablo y Silas no enfocaron la atención del carcelero en ellos mismos. No dijeron, pues mira, ahí te va, es que tú sabes, ¿no? Nosotros somos Pablo, Silas, tú sabes, yo a los pies de Gamaliel, Silas, profeta. No, ellos no enfocaron la atención hacia ellos mismos. No le dijeron tampoco, mira, si vieras la iglesia que estamos armando ahí por el río, no, padrísima. Mira, vente, vámonos, te invito a... No hay tiempo para eso, no había tiempo para eso. Ellos aprovecharon la oportunidad, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí tengo que explicarlo porque se ha malinterpretado de muchas formas. Entonces yo creo y ya automáticamente toda la plebada, como dicen los de allá de Sinaloa, toda la plebada, no es así. La respuesta a su pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es simple, creer. Es lo único que el hombre puede, entre comillas, hacer, porque creer no es una obra. No es la fe en la fe. O sea, no es, pues yo tengo fe en que puedo lograr todos mis sueños.
Tengo fe en que me puede ir mejor económicamente. Yo confío en que este año 2020 me va a venir un mejor trabajo. Yo tengo fe en que en el 2020 voy a salir ahora sí, ya por fin, no voy a estar forrando Biblias, voy a casarme, padrísimo, aleluya. Eso es fe en la fe. Pero no es la fe en la que nos salva. O sea, hoy en día muchas personas están en un recinto que se dice de ser cristiano porque tienen fe en la fe. Tienen fe en que van a lograr estas cosas u otras cosas. Pero no es esa fe la que salva al hombre del infierno, sino la fe en el Señor Jesucristo. Es creer en el Señor Jesucristo, y creer, como dije, no es una obra. Yo te pregunto, ¿quién puede darle mérito a alguien quien cree después de ver un terremoto, después de ver que las cadenas se rompen y que los presos siguen ahí, y dice yo creo? ¿Qué mérito hay en ese hombre? ¿Qué mérito hay en alguien quien cree que Dios envió a su Hijo para dar su vida, para morir por nuestros pecados, que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos, intercede por nosotros? ¿Quién le puede dar un mérito a alguien así? Eso es algo milagroso. O sea, ya de plano, el que no cree, por eso dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya no hay más sacrificio por hacer. Dios dice, ya lo hice todo por ti, no hay otra cosa que se pueda hacer. Ya envié a mi Hijo. Así que creer no es mérito para nadie, no es una obra. Ahora, creer no garantiza que automáticamente nuestra familia se convertirá. No es una garantía, hermanos. Así a lo mejor han enseñado, pero no es una garantía. Se enseña, ya creíste, mira, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces ya no hagas nada, van a ser salvos. No, la palabra sigue diciendo, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Recordemos que la casa del carcelero estaba en la misma cárcel, en la misma prisión. Versículos 32 en adelante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces no fue garantía automática. O sea, cree y serás salvo. ¿Cómo van a ser salvos tu familia? Igual que tú. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La salvación, hermanos, no es por obras. Pero uno que es salvo hace buenas obras. Las obras vienen después de la salvación. Es evidencia de la salvación. Ya vimos cómo Lidia, la vendedora de púrpura, después de ser salva, hizo buenas obras. ¿Cómo? Invitando a los siervos a que se quedaran en su casa, dándoles atención, dándoles hospedaje. Vamos a ver frutos de otra conversión genuina aquí en este hombre. Dice el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Qué tal? Se acaba de convertir él, se acaba de convertir toda su familia, y no dijo, pues a ver en qué sirvo. No, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Esos hombres tienen los pies cochinos, pues vamos a lavarles los pies. ¿Te imaginas el carcelero que debía de cuidarlos, de asegurarse que estuvieran en la cárcel de más adentro, en el calabozo más refundido? Ahora les lavaba sus pies, les lavaba sus heridas. Así se ven los frutos de una conversión genuina. Sin duda este era un acto de humildad, el carcelero lavando las heridas de los encarcelados. Un acto de humildad. ¿Quién se humilló por nosotros? Cristo. Filipenses 2:9, lo hemos visto ya, del 8 en adelante. Él mismo tomó forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Eso es identificarme con Cristo. Si yo digo que me convertí y espero que, a ver, sírvanme, háganme aquí, por favor, esto que está fuera de lugar. Esa no es una actitud de un convertido. La actitud de un convertido es cómo puedo lavar las heridas de otros. Otra muestra de identificación con Cristo, igual que con Lidia, y lo vimos en el discipulado, es el bautismo. El bautismo vimos que es un acto de obediencia, es un acto de identificación con Cristo. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Nosotros cuando creímos en Cristo morimos al pecado, a la esclavitud del pecado, y resucitamos a una nueva vida. La nueva vida en Cristo, esta que vivimos ahora, es una vida de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Sí se le ve la cara de gozo. Es una vida en la que disfrutamos de la comunión con Dios. Ahí es donde está el gozo. O sea, mi gozo no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque me lastimé la rodilla y antier, a la medianoche estaba con un dolor en la rodilla que me lastimé por andar corriendo. O sea,
es sufrimiento, mis circunstancias no están padres, pero mi gozo no depende de las circunstancias. Depende mi gozo de que con todo y dolor puedo seguir alabando a Dios. Puedo tener comunión con el Señor, así como lo hacíamos hace rato, y en cualquier lado podemos orar y el Señor nos oye, podemos adorarle y Él recibe nuestra adoración, podemos pedirle perdón por nuestros pecados y Él nos perdona. Y además de que podemos tener comunión con Él, podemos tener comunión también con otros creyentes, con nuestros hermanos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, dentro de la prisión, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así se ve la vida de un verdadero creyente. La nueva vida en Cristo se disfruta en comunidad. No se trata de los beneficios que recibo de los demás. Hay quienes andan detrás de eso. Van a regalar esto en aquella iglesia. Y dice, vamos todos para aquella iglesia. No, van a dar en la otra, vamos para que. No se trata de los beneficios que recibo yo, sino de cómo yo puedo servir a los demás en esa comunidad de creyentes. ¿Cómo? Aliviando su dolor. Vemos que este hombre lavaba sus heridas que les dolían. Así nosotros, como nuevos convertidos, hemos de lavar las heridas, de aliviar el dolor de aquellos quienes están pasando la dura, quienes están sufriendo y padeciendo por causa de Cristo. Y eso no es poético, ¿eh? Cuando tú sirves a otro, cuando tú curas las heridas de otro, te va a restar horas de tu tiempo. Tiempo que pudieras estar haciendo cualquier otra cosa, lo vas a tener que hacer a un lado para poder vivir la vida cristiana. Pero Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es mi entretenimiento, ya no es mi overtime para poder suplir mis necesidades. Ahora yo vivo para Cristo y veo dónde Dios está obrando y voy y les hablo de Cristo y veo qué necesidad hay y les lavo sus heridas, alivio su dolor. Eso es la vida cristiana. Cualquier otra cosa es algo made in China. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y a lo mejor tú dices, aleluya, ya obró el Señor, ya, ahora sí ya terminamos la película. No, vamos a ver hasta el 40, nos falta todavía. Vemos que todo esto ocurrió y de repente los magistrados cambiaron de opinión. Primero eran estos los peores terroristas que merecían estar en el calabozo de más adentro y ahora no, suéltalos. ¿Qué pasó? Se parece a los de Tepito que agarraron, ¿no? Hace poco. No sé si supo la noticia, bueno, no importa. Pero los agarraron y ahora los soltaron así nomás, como así. ¿Cómo está eso? ¿Qué hizo cambiar de opinión a los magistrados para que tomaran esta decisión de liberar a Pablo y a Silas? Bueno, hay varias posibilidades, no sabemos exactamente, pero una pudo ser el terremoto. Supieron que hubo un terremoto y dicen, oye, pues estos sí están gruesos, ¿no? La adivina aquella es capaz de, por un espíritu, adivinar y decir cosas, y estos hacen terremotos, no, están gruesos, mejor suéltalos, ¿no? Ahí muere, mejor viva la paz. Es posible que hayan recibido un informe de lo que ocurrió en la cárcel. O sea, no solo hubo terremotos, sino que se abrieron las cadenas y los presos se quedaron ahí, posiblemente. Tal vez se dieron cuenta de que se les pasó la mano. O sea, empezaron quejas, oigan, se les pasó la mano con esos hombres, no indagaron correctamente, no estuvo bien, etcétera. Tal vez Lidia, la vendedora de púrpura, fue con las autoridades, porque acuérdate que era de la sociedad, de la alta sociedad, vendía ropa fina, tenía acceso posiblemente a las autoridades, y quizás les dijo, ¿qué creen? Los hombres que ustedes encarcelaron, resulta que son ciudadanos romanos. Híjole, no, pues suéltalos, ¿sabes qué? Mejor ahí muere, suéltalos. A lo mejor pensaron que ya era suficiente, dijeron, no, ya aprendieron la lección. A lo mejor Lidia no les dijo eso, pero a lo mejor dijeron, no, ya con esto aprendieron, ya suéltalos. Versículo 37, se pone mejor el asunto, Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Ahí está el carácter del apóstol Pablo. Un hombre que podía decirle a Timoteo, mi hijo amado Timoteo, un hombre tierno, un hombre que amaba, que le podía decir al carcelero a punto de suicidarse, no te mates, compadre, te vamos a predicar el evangelio. También podía pararse firme ante las autoridades y decir, ¿saben qué? La están regando. Los azotaron públicamente, sin investigar,
Y ahora lo que quería Pablo era que se diera un informe público sobre el error que habían cometido. Está grueso, ¿eh? El apóstol Pablo no estaba haciendo esto para limpiar su récord, para limpiar su reputación, sino que él lo que estaba haciendo, o el propósito que él tenía, era que el evangelio no tuviera ningún estorbo. O sea, ¿cómo se iba a ver que Pablo, Silas, Timoteo, Lucas fueran allá y trajeran la etiqueta aquí de que eran unos sediciosos, terroristas? Pues no está padre. Así que ahora, decía Pablo, vengan, ustedes sáquenos y den un informe para que el asunto quede neutral. No estaba pidiendo que juzgaran a los magistrados que actuaron de manera corrupta y chueca. Él nada más decía, ¿saben qué? Vamos a poner el asunto en un punto neutral. Él tenía mesura en lo que estaba pidiendo. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Ahí van de regreso. Y mientras Pablo y Silas otra vez, pues órale, brother carcelero, pues encadénanos de nuevo, ¿no? Y ahí nos quedamos. Hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. No cabe duda, hermanos, que se armó el alboroto, o sea, se armó el chisme. Oye, resulta que eran ciudadanos romanos, ya supiste, salió en las noticias, ¿no? A los que azotaron tras la pausa, veremos a ver que eran romanos, y no, bueno, problema aquí, ¿no? Ya había alboroto en la ciudad, había una injusticia cometida, y así es el pueblo, ¿no? Cuando estaban juzgándolos, sí, denles duro, pero no, ahora qué injustos, ¿verdad? Así es el pueblo, ¿no? Lo que hicieron ellos fue pedirles amablemente que salieran de la ciudad. Dijeron, ¿saben qué? Miren, ya ahorita hay un alboroto en la ciudad, mejor, porfa, nomás desaparezcan, ¿no? No los corrieron, nomás les pidieron. ¿Por qué vemos que no los corrieron? Porque ellos tuvieron tiempo, versículo 40, de salir de la cárcel. Dice, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, todavía pasaron tiempo. No fue como en otras ocasiones que salieron huyendo. No fue como en otras ocasiones que los corrieron, sino que aquí les dijeron, ¿saben qué? Miren, ya venimos, es lo que pediste, Pablo, aquí estamos, sorry, bye, pero váyanse para que no haya mucho problema, ¿no? Así que ellos se van con los hermanos, se encontraron allí tal vez con Lucas, porque eran Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé, ¿quién tengo? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y así que seguramente ahí se encontraron con Lucas, quien se asume que se quedó en Filipos trabajando con la nueva iglesia. En este capítulo, hermanos, para concluir, podemos ver claramente la guía del Espíritu Santo. Espero que después de que estudiamos este capítulo, podamos tener más claro qué es la guía del Espíritu. La guía del Espíritu no es aventar la moneda y decir, si cae cara, pues vamos para allá o para allá. No, aquí vemos claramente que la guía del Espíritu siempre tiene que ver con la voluntad de Dios. Dice el Salmo 23, tú me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Esas sendas de justicia son la voluntad de Dios. Y a veces las sendas van a estar medias llenas de piedras. A veces van a estar más suavecitas, pero el punto es que lleguemos hacia el destino que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con la salvación del hombre. Con la salvación del hombre. Nosotros debemos de ser sensibles a esa voz, a la voz del Espíritu, para unirnos a donde Dios ya está trabajando, a donde Dios ya está obrando. Solo se puede discernir la guía del Espíritu Santo cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. De otra forma no. O sea, la vida espiritual de muchos creyentes es un fracaso. ¿Por qué? O sea, fracaso me refiero, a lo mejor tiene mucho dinero, a lo mejor tiene, no sé, le va muy bien en otras cosas, pero espiritualmente es un fracaso. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu, y por lo tanto no es guiado por el Espíritu. No sé si va cobrando sentido. O sea, ¿por qué no se convierten más creyentes? ¿Por qué no se predica más el Evangelio? Porque los cristianos están ocupados planeando, haciendo sus proyectos, diciendo hoy, mañana iremos a tal ciudad, ganaremos, traficaremos y ganaremos. El Señor les dice necio. Deberían de decir, si Dios quiere, la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y bueno, creo que es bueno que el Señor, como siempre, nos atrapa, nos prende la luz, y el asunto es qué vamos a hacer. Solo se puede discernir la guía del Espíritu cuando vivimos en el Espíritu. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Llenándonos del Espíritu, en comunión con Él, con su palabra, en la oración, en el servicio. Vaya, siendo cristianos, ¿no? Ser cristiano no es nada más decir que lo somos, sino vivir a Cristo. Todas estas son evidencias de una conversión
genuina. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra, porque nos transformas por medio de ella y nos muestras que tu guía es mucho más que puertas abiertas por aquí o puertas cerradas por allá. Tú nos muestras que tu guía tiene que ver con hacer tu voluntad. Y hay oportunidades en las que tú nos detendrás de hacer cosas buenas y espirituales. Tú, Señor, detuviste a estos siervos de predicar tu palabra en un lugar. Y a estos siervos quienes habían sido enviados y encomendados por la iglesia para predicar tu palabra. ¿Cuántas veces no tomamos nuestro propio rollo y nuestro propio plan, aunque sea espiritual, sin haber sido respaldados por la iglesia, sin haber consultado con nadie, sobre todo con tu palabra, y actuamos fuera del orden tuyo? Pero Señor, hoy queremos disponernos ante ti, poner en tus manos todos nuestros caminos, encomendarlos a ti, para que podamos, Señor, hacer tu obra efectivamente y no perder el tiempo por ahí, sino ser formados, ser guiados. Y aquí vemos que aparentemente la vida de Pablo y de Silas tuvo un estancamiento. El tiempo que ellos pudieron estar predicando en otros lados estuvieron en la prisión, pero vale la pena quedarnos detenidos haciendo la voluntad de Dios que andar haciendo un montón de cosas sin la autorización del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos y por esta gloriosa tarde que tú nos das. Y esta semana, Señor, te pedimos que sigas hablando en nuestros corazones y que sigas hablando a nosotros para que en esa palabra recibida podamos ser guiados. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Nos vemos el viernes.